una máquina térmica tiene un rendimiento de 15%. Aquí tenemos eficiencia cuando su fuente fría presenta una temperatura de 7 grados centígrados. Esto sería la temperatura 2 si se requiere aumentarla al 45%. Queremos aumentar la eficiencia entonces. Y nos pregunta qué incremento de temperatura debe experimentar la fuente caliente para lograrlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí necesitamos recordar cuál es la ecuación que podemos utilizar cuando tenemos este tipo de datos, que es esta. Eficiencia es igual a temperatura 1 menos temperatura 2 entre temperatura 1 y multiplicamos por 100. ¿Sale? Esta ecuación también la tienen dentro de lo que está acá, incluso la utilizamos ahorita. Aquí está y está acá. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo que nos piden es saber qué tanto se va a incrementar la temperatura para poder llegar a esa eficiencia. Por tanto, vamos a tener que calcular 2 veces la temperatura, con una eficiencia del 15% y después con una eficiencia del 45%. Lo que se va a conservar constante aquí va a ser esto, la de la fuente fría. Entonces vamos a poner temperatura 2 es igual a 7 grados centígrados. Solo hay que recordar que en este tipo de ejercicios necesitamos la temperatura en kelvins forzosamente, así que para convertir de grados Celsius o centígrados a Kelvin le sumamos 273, así que va a ser 273 más 7. Así que tenemos que esta temperatura es de 280 kelvins. Es la misma, solo que en diferentes unidades de medida. Ahora tenemos, vamos a poner eficiencia 1, vamos a ponerle 15%. Y tenemos otra eficiencia que vamos a llamarle eficiencia 2, que es a la que lo queremos llevar, 45%. Entonces, tenemos, viéndolo aquí, tenemos temperatura 2, tenemos eficiencia y ya. Entonces, lo que nos pide es qué tanto va a aumentar o se necesita aumentar la temperatura para que haya ese aumento en la eficiencia. Eso obviamente considerando que se mantenga constante este valor. Así que vamos a tener que calcular temperatura 1. Por tanto, va a haber que hacer un despeje ahí. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí está. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer nuestro despeje. Vamos a quitar este 100. Lo vamos a mandar al otro lado y nos va a quedar eficiencia entre 100 es igual a temperatura 1 menos temperatura 2 entre temperatura 1. Ahora necesitamos que no esté dividiendo para que lo podamos mover más fácil, así que lo vamos a mandar al otro lado y nos va a quedar así. Eficiencia entre 100 por temperatura 1 es igual a temperatura 1 menos temperatura 2. Listo. Ahora vamos a mover la temperatura 2, la vamos a quitar de aquí. Y la vamos a mandar al otro lado y nos va a quedar de esta manera. Vamos a cambiar el color también. Eficiencia entre 100 por temperatura 1 más la temperatura 2 es igual a la temperatura 1. Todavía tenemos 2 veces la temperatura 1, entonces vamos a volver a moverla para que nos quede en un solo lado y que podamos hacer la operación que necesitamos. Entonces vamos a mover vamos a mandar al otro lado y pues aquí está positivo, entonces están sumándose, nos va a quedar como resta de esta manera. Temperatura 2 es igual a temperatura 1 menos eficiencia entre 100 que multiplica la temperatura 1. Ahí está. Entonces aquí tenemos una situación, aquí tenemos temperatura 1 y aquí también. Para que nos quede solamente una sola vez eso, vamos a tener que factorizar, quedándonos de esta manera. Temperatura 2 es igual a temperatura 1 que multiplica a 1 menos eficiencia entre 100. ¿Ok? Y eso, pues igual lo podemos comprobar, ¿no? Si nosotros multiplicamos temperatura 1 por 1, nos va a quedar temperatura 1.
y si multiplicamos temperatura 1 por esto, pues nos va a quedar esto mismo de acá. Entonces todo bien con eso. Así que ya tenemos una sola vez esta variable, que es lo que necesitamos. Así que ya tenemos que dejarlo solo. Por tanto vamos a quitar esto que está aquí, y pues está multiplicando a la temperatura 1, así que lo vamos a mandar al otro lado y nos va a quedar así: temperatura 2 entre 1 menos eficiencia entre 100, y eso va a ser igual a la temperatura 1. Y listo, ya está nuestro despeje, ya podemos usarlo, aunque si se nos hace mejor lo podemos escribir así también: temperatura 1 es igual a la temperatura 2 dividida entre 1 menos la eficiencia entre 100. Este sería lo que vamos a utilizar dos veces: uno con la eficiencia 1 y después con la eficiencia 2, que es a la que queremos llegar. Entonces pues vamos a ponerlo acá arriba. Vamos a ponerlo con rosa. Vamos a ponerle temperatura 1 y vamos a agregarle, ¿no? En el subíndice vamos a ponerle E1 para recordar que es este, o lo vamos a poner con letra, ¿no? Para eficiencia 1 igual a 15%. Ahí está. Entonces vamos a ver, temperatura 1 sería igual a, y aquí vamos a poner temperatura 2, que son 280 kelvins. Ahí está, entre 1 menos, y aquí tenemos que poner la eficiencia, que son los 15, entre 100, ¿ok? Que sería esto mismo que acabamos de despejar ahora. Ahora solo resolvemos esto, pero igual vamos haciéndolo por partes para que nos quede un poquito más claro. 280 kelvins entre 1 menos, y vamos a poner 15 entre 100. Ahí está, es un décimo, es 0.1. Ahora lo puse como 10 entre 100. 15 entre 100, ahí está. Y es 0.15. Ahí está. Ahora vamos a hacer esa operación de abajo. 1 menos 0.15 nos va a quedar así: temperatura 1 es igual a, vamos a poner 280 Kelvin entre 1 menos 0.15. Ahí lo tenemos, 0.85. Y listo, solo nos queda hacer esa operación y vamos a obtener esa temperatura: 280 entre 0.85. Entonces tenemos que la temperatura de entrada debe ser de 229.41. 329.41 kelvins. Eso, la temperatura de entrada con una eficiencia del 15%. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo, pero con la eficiencia del 45%. Para eficiencia 2 vamos a ponerle igual a 45%, que es esta que ya tenemos aquí también. El procedimiento viene siendo el mismo, solamente va a cambiar el valor de la eficiencia. Entonces vamos a ponerlo: temperatura 1 igual a 280 kelvins. Esa no cambia, la temperatura 2 va a ser 1 menos la eficiencia, que es 45, entre 100. Arriba seguimos igual, 280 kelvins entre 1 menos, y aquí vamos a hacer esa división: 45 entre 100 nos da 9 sobre 20, que son 0.45. Ahí está. Ahora hacemos esa resta y nos va a quedar así: 280 kelvins entre, vamos a ver, 1 menos 0.45, ahí está, que nos da 0.55. Listo. Y por último solo queda hacer esa división. Entonces pues vamos a hacerla.
280 entre 0.55. Nos da 509.09 kelvins. Entonces ya tenemos ambas temperaturas, una cuando la eficiencia es del 15% y la otra cuando la eficiencia es del 45%, ¿ok? Esa es la temperatura de la fuente de entrada. Entonces, o la fuente caliente o la temperatura de entrada. Lo que nos pide aquí es qué incremento de temperatura debe experimentar la fuente caliente para lograrlo. Esto tiene que ser considerando constante este valor de aquí, de lo contrario no se podría. Entonces, bien, ¿cómo va a ser ese incremento de temperatura? Vamos a representarlo de esta manera, como incremento de temperatura, y vamos a poner temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál va a ser la final? Esta, porque es a donde queremos llevarlo, que es a 45%. Vamos a ponerle aquí temperatura final, y este pues es la inicial, donde comenzamos. Ahí está. Así que para calcularlo es una resta solamente, 509.09 kelvins menos 329.41 kelvins. Así que hacemos esa resta y ya tendríamos el resultado. Vamos a ver, 509.09 menos 329.41, y ahí está, 179.68. Ahí está. Entonces vamos a escribir el resultado. Ahí está. El incremento que debe haber en la temperatura para cumplir con ese aumento de eficiencia es de 179.68 kelvins. Y ya está. Con eso terminamos este ejercicio. Te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También puedes escribirnos en los comentarios si quisieras que hiciéramos videos explicando algún tema que necesites aprender, o escribirme a este correo.